Hola muchachos, espero que estén bien. Vamos a ver aquí brevemente los aspectos más relevantes del tema de la contratación internacional. Este es un tema que bueno, creo que podríamos estar todo el año hablando sobre asuntos de los contratos internacionales, pero ciertamente creo que aquí podemos comprimir en algunos puntos los aspectos más relevantes, al menos para que ustedes se lleven una noción general de este asunto. Ahora, para comenzar con el tema de la contratación internacional, es necesario recordar lo relativo a la internacionalidad de los contratos. Y aquí vemos que los contratos internacionales pueden calificarse como tales a partir de dos criterios, el criterio jurídico y el criterio económico. El criterio jurídico plantea la internacionalidad de los contratos a partir del elemento de extranjería, que recordemos que es el elemento de la relación que pone en contacto a la misma con ordenamientos jurídicos distintos de aquel vigente en el estado del juez. Aquí recordemos igualmente la discusión sobre si el elemento es relevante, lo cual es difícil de juzgar a priori, dado que cualquier elemento internacional de la relación en principio podría activar la necesidad de evaluar el derecho internacional privado, pero al evaluar a la luz de la pertinencia de ese elemento, podría llegarse a la conclusión de que es una relación plenamente doméstica. Se entiende por relación plenamente doméstica aquella que no se conecta con ningún ordenamiento jurídico extranjero. Por su parte, la posibilidad de calificar un contrato o una relación jurídica como internacional desde el punto de vista económico tiene su origen en la decisión del caso Pellicer-Duveset de la Corte de Casación francesa. Allí se indicó que un contrato es internacional desde el punto de vista económico cuando entraña un doble movimiento de flujo y reflujo de un país a otro, o cuando el contrato excede el marco de la economía interna, poniendo en juego los intereses del comercio internacional. Esto llevó finalmente a la codificación del artículo 1492 del Código de Procedimiento Civil francés, en donde se estableció este criterio como uno de los relevantes para determinar la internacionalidad del arbitraje. Desde el punto de vista de las fuentes del derecho internacional privado venezolano, vemos que priva el criterio jurídico. No obstante, el criterio económico también ha sido admitido por nuestra jurisprudencia. En el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado se habla de situaciones jurídicas vinculadas con derecho extranjero. En el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales se realiza una calificación autónoma, según la cual se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados partes distintos, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado parte. De igual forma, en la Ley de Derecho Internacional Privado se habla de supuestos de hechos relacionados con ordenamientos jurídicos extranjeros. Todos estos instrumentos aluden al criterio jurídico. Ahora bien, recordemos que en Venezuela también se admite el criterio económico a partir de la sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en el caso Embotelladora Caracas y otras contra Pepsi-Cola Latinoamericana S.A., que fue una sentencia que nosotros vimos en el primer tema de la materia cuando hablábamos de los elementos de la internacionalidad de la relación. ¿Por qué recordamos esto? Porque el problema de la determinación del derecho aplicable y la posibilidad del ejercicio de la autonomía de la voluntad surge por la internacionalidad de la relación. Es decir, la posibilidad de que las partes elijan el derecho aplicable a un contrato internacional parte del hecho de que ese contrato ha sido previamente calificado como internacional y no se puede utilizar las cláusulas de elección de derecho aplicable como una forma de establecer, por así decirlo, que ese contrato es internacional. Es decir, no se puede internacionalizar artificialmente una relación
a partir de una cláusula de elección del derecho aplicable. Pasando a la determinación del derecho aplicable a los contratos internacionales, vemos que el principio general, tanto a nivel de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales como de la Ley de Derecho Internacional Privado, es que las partes pueden elegirlo en ejercicio de su autonomía conflictual. En la CIDACI está establecido en su artículo 7, mientras que en la Ley de Derecho Internacional Privado está previsto en el artículo 29. En el artículo 7 de la Convención se indica lo siguiente: el contrato se rige por el derecho elegido por las partes. El acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser expreso o, en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas contractuales consideradas en su conjunto. Dicha elección podrá referirse a la totalidad del contrato o a una parte del mismo. La selección de un determinado foro por las partes no necesariamente entraña la elección del derecho aplicable. Esta es una norma relevante para la interpretación y complementación del artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado, porque vemos que solamente indica que las obligaciones convencionales se rigen por el derecho indicado por las partes. La autonomía de la voluntad o autonomía conflictual se justifica a partir de varias razones. En primer lugar, la seguridad jurídica, en el sentido de que las partes pueden saber a priori el derecho al que deberán adecuar su conducta en la relación contractual. Y en segundo lugar, a la garantía de los intereses materiales de la misma, pues son ellas las mejores legitimadas para determinar el derecho más conveniente a sus intereses. Vemos además que en el marco del sistema venezolano de derecho internacional privado, la autonomía de las partes goza de un amplio marco de actuación. No se exige contacto alguno con el sistema elegido. Además, vemos que ese amplio marco de actuación lleva a lo siguiente. En primer lugar, que la elección del derecho aplicable pueda realizarse a través de una cláusula contractual o de un acuerdo independiente, supuesto en el cual se habla de una elección expresa. También puede darse a través de una elección tácita derivada, como lo indica la CIDACI, de forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas contractuales consideradas en su conjunto. En cuanto a la oportunidad de elección, las partes no tienen un límite temporal, dado que la pueden realizar al momento de suscribir el contrato original, en cualquier momento durante el desarrollo de la relación jurídica que los une o luego de iniciada la disputa. En este último caso, un momento propicio para solucionar el problema del derecho aplicable al fondo del arbitraje, por ejemplo, será el acta de emisión. De igual forma, se entiende que las partes pueden modificar la elección realizada por ellos anteriormente. Dentro del objeto de la elección, se ha admitido que las partes pueden elegir un derecho estatal vinculado o no con la controversia. Pueden también las partes no solo elegir uno, sino varios derechos, manifestándose el fenómeno que hemos comentado en esta materia, conocido como el depeçage o el fraccionamiento de la relación jurídica en varios derechos, lo cual se deriva del propio principio de la autonomía de la voluntad. Si bien el artículo 29 no lo establece expresamente, tenemos que tener en cuenta el artículo 17 de la Convención Interamericana, que aclara que cuando se habla de derecho en el contexto de dicho instrumento, se refiere al vigente en un estado con exclusión de sus normas relativas al conflicto de leyes. Es decir, en materia contractual, y especialmente cuando se habla de la elección del derecho aplicable por las partes, está excluida la institución general del derecho internacional privado relativa al reenvío. En contraste con la elección de derechos estatales o nacionales, vemos que las partes pueden a veces preferir que su relación esté gobernada por reglas transnacionales, es decir, por un derecho nacional.
En tal sentido, vemos que los jueces estatales pueden tener dudas de si aceptar la elección de las partes de un instrumento de la ley mercatoria como derecho aplicable. Esto lo describiremos más adelante. Dentro de los límites de la elección del derecho aplicable, y vemos que si bien en esta materia la autonomía de la voluntad de las partes es extensa, ello no quiere decir que sea ilimitado. Aquí recordemos las instituciones de las normas de aplicación inmediata necesaria y el orden público en el derecho internacional privado. Las normas de aplicación inmediata necesaria no le permitirían al juez ni siquiera considerar el derecho elegido por las partes en su ámbito especial de aplicación, dado que recuerden ustedes que las normas de aplicación inmediata necesaria se deben aplicar con anterioridad a la determinación de una norma de conflicto. Y al artículo 29 y el artículo 7 de la 29 de la ley y 7 de la convención son normas de conflicto. Por su parte, el orden público en el derecho internacional privado, como recordarán, implica que se verifiquen los resultados de la aplicación del derecho extranjero elegido por las partes y su manifiesta incompatibilidad con los principios fundamentales del foro venezolano. Ahora, en ausencia de elección o ante una elección inválida del derecho aplicable en el ámbito del sistema venezolano, a pesar de partir también de una conexión flexible, como es el principio de proximidad, la determinación del derecho con el cual el contrato presenta los vínculos más estrechos difiere del método utilizado por el Convenio de Roma, instrumento que inspiró al codificador interamericano y que todavía hoy se refleja en el Reglamento Roma I. Así, tanto la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales como la Ley de Derecho Internacional Privado parten de que el tribunal deberá tener en consideración todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprenden del contrato para determinar el derecho del Estado con el cual tienen los vínculos más estrechos. En tal sentido, es importante tener en consideración dentro de la Ley de Derecho Internacional Privado el artículo 30, que nos indica lo siguiente: a falta de elección válida, las obligaciones convencionales se rigen por el derecho con el cual se encuentran más directamente vinculadas. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar ese derecho. También tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales. En el ámbito de la Convención Interamericana y de la Ley de Derecho Internacional Privado, se ha dejado de lado la posición doctrinal de la prestación característica, porque en el ámbito europeo se ha tratado de establecer como lugar o como derecho aplicable a un contrato internacional aquel del Estado en donde se realiza la prestación característica del contrato. Pero esto, en opinión del profesor Hernández Bretón, presenta patologías incorregibles, porque pueden haber contratos en donde hay dos o más prestaciones características ejecutadas en dos o más estados, con lo cual entonces no se establece allí un orden de prelación o de preferencia que deba seguirse a la hora de determinar concretamente el derecho aplicable. En todo caso, el problema que esta solución plantea tiene que ver con la determinación de lo que ha de entenderse por elementos objetivos y subjetivos del contrato. Cuando hablamos de la solución subsidiaria del artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que encuentra reflejo, o que es reflejo mejor dicho, porque antecede cronológicamente
del artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. Al respecto, la doctrina venezolana se encuentra dividida. En primer lugar, debemos hacer referencia a la teoría de las vinculaciones a que se refiere el profesor José Giral Pimentel, fundamentándose en el llamado informe Siqueiros. En opinión del profesor venezolano, los elementos objetivos son aquellas circunstancias de hecho que están vinculadas o con las partes o con el acto jurídico en sí mismo. Tales circunstancias coinciden, en su opinión, con los factores de conexión clásicos de las normas de conflicto. En tal sentido, serían elementos objetivos la nacionalidad, el domicilio o residencia habitual de las partes, el lugar de establecimiento de constitución en caso de tratarse de personas jurídicas, el lugar de celebración del contrato, el lugar de ubicación de los bienes objeto del contrato, el lugar seleccionado por las partes para hacer la jurisdicción competente o para que se lleve a cabo el arbitraje, el lugar donde se cumplen los requisitos de publicidad, entre otros factores que conectan al contrato con la posible aplicación de diversos derechos. Además, el autor admite una especie de agrupamiento de contactos al expresar que en la medida de que un contrato tenga más conexiones con una jurisdicción determinada, la relevancia del ordenamiento jurídico de esa jurisdicción puede ser más fuerte en la determinación del derecho aplicable. Ahora bien, Giral Pimentel estima que estas circunstancias objetivas están complementadas con un elemento subjetivo, definido por el autor como la teoría jurídica que le permite al intérprete valorar los elementos objetivos del contrato y decidir a favor de la aplicación de uno de los ordenamientos jurídicos conectados con la relación a través de estos. Sin embargo, en su opinión, los elementos objetivos predominan sobre los subjetivos, de manera que en un primer momento el derecho más vinculado dependerá del lugar en donde se ubique la mayor cantidad de elementos objetivos, y en aquellos casos en los que la distribución fuere equivalente, los operadores jurídicos deberán optar por el elemento subjetivo favorecido por el convenio, por el instrumento o la fuente aplicable al asunto. Es decir, la aplicación del derecho de la residencia o establecimiento de aquel que tiene a su cargo la prestación característica de la relación contractual, que este es el elemento subjetivo favorecido por el Convenio de Roma y actualmente por el Reglamento Roma I. Esa conexión entre el Convenio de Roma y el derecho aplicable a los contratos internacionales desde la perspectiva interamericana lo admite Giral Pimentel desde una perspectiva histórica, debido a que la Convención de México tiene una fuerte influencia del Convenio de Roma. Mas no destaca el autor que el juez en plena libertad de apreciación considere otros elementos subjetivos tales como el principio del derecho más favorable al consumidor y otros utilizados por el derecho comparado. Esta es la teoría que defiende Giral Pimentel. Pero si pasamos por otro lado a lo que nos indica la profesora Fabiola Romero, esta establece una apreciación más sencilla, porque ella indica que son elementos subjetivos del contrato lo que se refieren a las partes contratantes, tales como nacionalidad, domicilio, residencia habitual de las personas físicas, así como el establecimiento o sede principal de las personas jurídicas, mientras que la expresión elementos objetivos queda reservada para aquellos que vinculan al contrato mismo con los diferentes ordenamientos jurídicos con los cuales tiene contactos, como el lugar de celebración del contrato, el lugar de ejecución del contrato y el lugar de ubicación del bien objeto del contrato. Lo que en todo caso parece cierto es que la búsqueda del ordenamiento jurídico más vinculado con el contrato conduce a un análisis del marco socioeconómico de la relación contractual en cuestión, tarea que naturalmente es dejada en manos del juez.
lo cual ha generado cierta preocupación en la doctrina debido a la prudencia y preparación que se requiere de este para acertar en la determinación del derecho efectivamente más vinculado con la relación. La profesora Tatiana Meckel estima, en nuestra opinión de forma acertada, que este no es un argumento suficiente para desechar la aplicación de principios flexibles como el de los vínculos más estrechos. Por el contrario, ella indica que antes de adaptar las leyes a jueces negligentes, resulta necesario adaptar jueces a leyes eficaces. Y eso creo que es una apreciación acertada. Pasando al ámbito de la lex contractus, tenemos que aquí tener en cuenta el artículo 14 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, que establece ese ámbito de aplicación, indicando que el derecho aplicable al contrato, en virtud de lo dispuesto en el capítulo 2 de esta convención, regulará principalmente, pero no únicamente, su interpretación, los derechos y las obligaciones de las partes, la ejecución de las obligaciones que establece, las consecuencias del incumplimiento, comprendiendo la evaluación del daño en la medida que pueda determinar el pago de una indemnización compensatoria, los diversos modos de extinción de las obligaciones, incluyendo la prescripción y caducidad, y con esto recordemos algo que habíamos visto en el tema de la Lex Folia Regis Processum, cuando hacíamos ese recuento de aspectos regulados y no regulados por esa máxima, entendiéndose que la prescripción y caducidad son aspectos de fondo, y esta es la razón por la que se indicó eso en ese momento. Y en último lugar, se establecen las consecuencias de la nulidad o invalidez del contrato. Dentro de los principios, dentro de los instrumentos de soft law internacional que se tienen como más relevantes en materia contractual o de derecho internacional privado de los contratos, está los principios de la Haya sobre la elección del derecho aplicable en materia de contratos comerciales internacionales, en donde se establece en su artículo 9 un catálogo similar al del artículo 14 de la Convención Interamericana, pero agregándose que también se encuentran regulados por el derecho elegido por las partes o el determinado por el juez, las obligaciones precontractuales. Hay un aspecto que no les nombré anteriormente cuando hablaba de la solución subsidiaria en materia de contratos internacionales, y es que el juez tiene permitido hacer un depesage judicial. Esto es, si él encuentra justificadamente que hay distintas secciones de la relación contractual que se encuentran conectadas con distintos ordenamientos jurídicos, él puede declarar eso. No es que él solo puede declarar que un solo derecho aplica a toda la relación contractual, sino que él tiene permitido hacer eso de conformidad con la Convención Interamericana. Y eso es un principio general en materia del derecho internacional privado de los contratos. Pasando finalmente, dentro de este tema, les quería traer a colación lo relativo a la lex mercatoria. Dado que lo expresado hasta este momento da cuenta del sometimiento del contrato en términos generales, bien al derecho elegido por las partes, bien en ausencia de elección, al derecho con el cual la relación presenta los vínculos más estrechos. Sin embargo, la Convención Interamericana, como la Ley de Derecho Internacional Privado, dan un amplio margen de actuación a la llamada lex mercatoria. En efecto, no debemos olvidar que el actual derecho de los negocios internacionales ha surgido de la práctica de comerciantes pertenecientes a distintos estados con diferentes sistemas políticos, económicos y sociales, así como con diversos niveles de desarrollo. Se trata de un sistema normativo creado por la llamada Sociedad Internacional de Comerciantes. Tanto la Convención de México como la Ley de Derecho Internacional Privado establecen que, ante la falta de indicación del derecho aplicable por las partes, el juez, en busca del ordenamiento jurídico,
más vinculada con el contrato, tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales, ordenando además que se apliquen, cuando correspondan, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos, prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso en concreto. Eso lo hemos reflejado en la Convención Interamericana en los artículos 9 y 10 y en la Ley de Derecho Internacional Privado en los artículos 30 y 31. Sobre la base de estas disposiciones, el juez venezolano puede en efecto recurrir a la leche mercatoria. El problema que se le plantea tiene que ver más bien con los casos en que ha de aplicarla. Específicamente, la cuestión está en determinar si su aplicación procede cuando la misma es elegida por las partes o solo, como lo sugieren en principio las disposiciones antes citadas, en ausencia de elección del derecho aplicable. Ha sido constante objeto de profundas reflexiones la posibilidad de que las partes, en uso de su autonomía de la voluntad, seleccionen un derecho nacional para que sea aplicado a sus relaciones contractuales. Incluso algunos entienden que un contrato sometido a semejantes sistemas es un contrato sin ley. En efecto, tras reconocer que la voluntad de las partes solo es jurídicamente relevante, conforme a los límites establecidos en la ley, y a la existencia de mostrar cierta simpatía por la aceptación de tal posibilidad, la profesora Fabiola Romero estima que la existencia de las normas de derecho internacional privado en materia de determinación del derecho aplicable al contrato presupone que el mismo debe estar conectado al derecho de más de un Estado, de lo contrario, ninguno de los conflictos de leyes se plantearía. Y la esencia de la misma de las normas sobre el derecho aplicable limitan la posibilidad de concebir que un contrato no esté sometido a un ordenamiento jurídico estatal. Ahora, los principales argumentos de quienes niegan la validez de la elección por las partes de algún elemento de la leche mercatoria para regular un contrato internacional ante el silencio de la Convención de México son las expresiones utilizadas por la misma en los artículos 7 y 17. Dado que, de conformidad con las normas citadas, el contrato se rige por el derecho elegido por las partes, entendiéndose por tal el vigente en un Estado, lo cual sugiere la necesaria aplicación de un sistema jurídico estatal. La salida a semejante limitación, al ser impuesta por el derecho del foro, vendría de manos del establecimiento de un derecho de un acuerdo de arbitraje, pues dada su deslocalización es innegable la libertad del árbitro en la determinación del derecho aplicable al contrato, incluyéndose dentro de ello las normas de la leche mercatoria. Por otra parte, la propia convención sirve a quienes sostienen la tesis contraria, dado que, por ejemplo, el profesor Hernández Bretón entiende que las disposiciones contenidas en los artículos 9, 10 y 15 de la misma, de conformidad con las cuales es posible aplicar los principios generales del comercio internacional y las normas y costumbres y principios del derecho comercial internacional, autorizan a concluir, sin lugar a dudas, que la convención permite a las partes elegir leche mercatoria para regular su contrato. En su opinión, resulta incoherente, contradictorio e inexplicable que en ausencia de elección del derecho aplicable pudiese el juez aplicar normas nacionales como normas jurídicas y se limitara paralelamente la posibilidad a las partes de contratantes de elegirlo directamente. De hecho, también se indica dentro de la doctrina algo como lo siguiente: si las partes pueden elegir el derecho aplicable, lo pueden elegir en cualquier momento, pueden modificar su elección, pueden fraccionar la relación contractual en diversas secciones y elegir un derecho aplicable a cada una de ellas. No tiene mayor sentido indicar que no puedan elegir un derecho que no sea estatal.
Al referirse específicamente a los principios unidural, que son una expresión de la leche mercatoria, la profesora Tatiana Meckel afirma que los mismos cumplen 5 funciones específicas, a saber, una función normativa, una función complementaria, una función interpretativa, una función sustitutiva y una función de reemplazo. En opinión de la autora, la función normativa, que es la que nos interesa en este punto, es consecuencia de la facultad que tienen las partes para elegir los mencionados principios con el objeto de regular un contrato internacional. Aunque la profesora Meckel no considera válida la tesis de conformidad con la cual es necesario someter el contrato a un derecho estatal, reconoce la conveniencia de relacionar la aplicación de los principios con el arbitraje. Ante este panorama, consideramos que la aceptación casi ilimitada de la libertad contractual casa mal con la prohibición de que las partes elijan una reglamentación no estatal, que era lo que se les indicaba anteriormente. Y esto es algo que, por ejemplo, establece la profesora Claudia Madrid, y cito textualmente: es paradójico, en efecto, permitir que las partes puedan combinar diferentes leyes y construir un marco jurídico ad hoc distinto del previsto en cada uno de los sistemas elegidos individualmente considerados, e impedir, por otro lado, que las partes puedan someter el contrato a una normativa autónoma que, a diferencia de las leyes estatales, ha sido concebida atendiendo a la internacionalidad del contrato. Porque a final de cuentas, si elegimos un derecho estatal, estamos eligiendo un derecho que en principio ha sido codificado para los contratos domésticos. Finalmente, dentro de este tema, tenemos que indicar que la leche mercatoria cumple dentro del sistema venezolano de derecho internacional privado diversas funciones. En primer lugar está la función conflictual, dado que a la luz del artículo 9 de la Convención Interamericana y 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado, la leche mercatoria tiene la función de auxiliar al juez en la determinación del derecho aplicable al contrato a falta de elección de las partes. Parte de la doctrina entiende que esta referencia constituye un complemento del sistema conflictual previsto en la primera parte del artículo, y que a través de ella el intérprete dispone de un mecanismo flexible que le permitirá llegar al sistema nacional o anacional más conveniente a la justicia y a las necesidades del comercio internacional. Pero además, la leche mercatoria puede cumplir 2 funciones materiales, una interpretativa y una supletoria. La función interpretativa es aquella según la cual la leche mercatoria podría auxiliar al juez en la interpretación del derecho declarado aplicable, con el fin de que se satisfagan los fines propios de la contratación internacional. Es, de alguna forma, internacionalizar una regulación que está en principio plantada para relaciones domésticas. De igual forma, puede servir para llenar las lagunas del derecho estatal aplicable, que puedan existir dentro de ese derecho estatal. Estas 2 funciones pueden derivarse de alguna forma de los artículos 10 de la Convención Interamericana y 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado, según el cual, además de los dispuestos en los artículos anteriores, se aplicarán, según cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto. Entonces, con esto finalizaríamos esta introducción muy general a la contratación internacional, pero lo que quiero al menos que se lleven acá, y sobre todo de cara a los casos, es que las partes tienen permitido elegir diversos derechos como aplicables a su relación jurídica, que de la elección de las partes
se entiende realizada al derecho material del Estado que ellas han indicado, sin incluir las normas de conflicto, porque al incluir las normas de conflicto abrimos la posibilidad del reenvío, y al abrir la posibilidad del reenvío, ese principio de seguridad jurídica con el que justificábamos la autonomía conflictual se desdibuja. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque pueden haber algunos casos en donde el contrato internacional se determine un derecho y alguna de las partes intenta argumentar que el derecho finalmente aplicable es otro por vía del reenvío, lo cual no es procedente, sobre todo teniéndose en cuenta que el objetivo del artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado, entendido como la norma venezolana de conflicto en materia contractual, es que las partes puedan regular autónomamente su relación jurídica en forma directa y en forma de que se cumplan los objetivos por ellas perseguidos. Si hay alguna duda de lo indicado en este tema, me lo pueden indicar. Y este sería el último tema que iría tanto para el segundo final como para el segundo parcial, como para el examen final. O sea, es decir, con esto culminaríamos la materia. Hay algunos temas que quedaron fuera, pero por razones de tiempo creo que ya no nos da chance de verlos. Sin embargo, hay en la carpeta de los materiales, si a alguno le interesa evaluarlos, está varios de esos temas con materiales relevantes para su consulta. Entonces, cualquier cosa y cualquier duda, estamos pendientes y espero que estén todos muy bien.